Muy buenas noches, soy Adip Ismael Villar Cárdenas y quisiera intentar explicar cómo se concibe hoy en día la enseñanza y el aprendizaje de la historia en la escuela, ¿no? Entonces, hagamos una comparación. En el pasado, la historia básicamente estaba orientada a desarrollar la conciencia nacional y el amor por la patria, la identidad, ¿no? Y eso se perseguía a través del conocimiento de nuestro pasado de una manera un tanto simplificada, ¿no? Con relatos que giraban en torno a la nación, como si la nación fuese una esencia que permaneciese a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces se suponía que a lo largo del tiempo los seres humanos de un país, de una nación, básicamente lo que habían buscado era vivir en libertad en su propio territorio, ¿no? O sea, como si pudiese hablarse de la nación peruana incluso antes de la formación de la República Peruana, incluso antes de la colonización española, ¿no? Hoy en día la escuela lo que persigue es el desarrollo de competencias y esto está alineado con la búsqueda por desarrollar una ciudadanía activa, comprometida, participativa, democrática, pluralista, ¿no? ¿Y cómo se hace? A través del desarrollo de capacidades, ¿okay? Que pueden interactuar entre sí y que involucran los aspectos intelectuales o cognitivos, los aspectos procedimentales o comportamentales y los aspectos actitudinales, ¿no? Y ahí vienen los valores y la dimensión afectiva también del ser humano, ¿no? Entonces, hoy en día lo que se plantea es el diseño de situaciones significativas que permitan un mejor conocimiento del pasado y una mejor acción social por parte del ciudadano, ¿no? Ahora, aquí hay que destacar el aporte de Carretero, ¿no? Carretero precisamente criticaba esta tradición iberoamericana, porque se ha visto tanto en España, Portugal como en América Latina, ¿no? De usar la historia para despertar o para inspirar una visión simplista del pasado que ocultaba los conflictos, que ocultaba la diversidad, que ocultaba el hecho de que las naciones se construyen y se reconstruyen a través del tiempo, ¿no? Un autor que aporta también en ese sentido es Santisteban, ¿no? Santisteban lo que propone es que la comprensión de la historia y la acción del hombre con respecto al pasado y al futuro se comprenda en tres dimensiones, ¿no? Conciencia histórica, representación histórica, imaginación histórica e interpretación histórica, ¿no? Entonces la primera dimensión, conciencia histórica, tiene que ver con entender que nuestra propia vida y la vida de otras personas se sitúa siempre en un marco temporal que le da sentido, ¿no? La representación histórica tiene que ver con estas distintas formas que tenemos de representar el pasado fundamentalmente, ¿no? Y vinculado al pasado, el presente y el futuro, ¿no? Por ejemplo, la cronología, los relatos de la vida de las personas, las explicaciones causales también, ¿no? Por otro lado, tenemos la imaginación histórica, este uso de la empatía y de la imaginación para situarnos en la experiencia de otras personas, comprender la experiencia de personas que vivieron en tiempos distintos al nuestro, ¿no? Y por último, hablar de la interpretación histórica es hablar de el acercamiento crítico a una diversidad de fuentes que pretenden narrar el pasado, ¿no? Cuando sabemos que hay una distinción razonable entre el hecho histórico y los relatos que producimos nosotros en cualquier momento con respecto a estos hechos, ¿no? Entonces, bueno, es mi aporte y los dejo con mis compañeros. Hoy voy a explicar cómo podemos planificar la enseñanza de la historia abordando temas actuales y significativos. En este caso hablaremos de las exportaciones de materias primas en el Perú y su relación con el desarrollo del país. Como título o tema, el crecimiento o desarrollo, el Perú y la exportación de materias primas. La situación significativa o la situación histórica basada en los últimos 20 años, el Perú ha incrementado significativamente la exportación de cobre, plata y zinc, convirtiéndolo en uno de los principales productores del mundo. Este fenómeno recuerda lo que ocurrió entre 1840 y 1872, cuando el Estado peruano obtuvo grandes ingresos por exportación de guano. Aunque hubo crecimiento económico, los beneficios fueron temporales y no generaron un desarrollo sostenible. Para esta situación histórica, tenemos una pregunta clave para el análisis. ¿Cuáles fueron las causas de la incapacidad
del Estado peruano para aprovechar de mejor manera ese incremento temporal en, en los ingresos tributarios? Esta pregunta histórica permite que los estudiantes analicen críticamente el pasado para entender problemas del presente, comprendan cómo decisiones del Estado impactan en el desarrollo nacional, las relaciones, que las relacionen con lo que son los hechos históricos del siglo XIX con situaciones actuales y finalmente reflexionen sobre el modelo económico extractivo y sus consecuencias. Para esto necesitamos criterios para elegir una buena fuente histórica. A ver, ahí tenemos. Según el Currículo Nacional de Educación Básica, los estudiantes deben aprender a reconocer los diferentes niveles de fiabilidad en las fuentes históricas. Esto es clave para desarrollar un pensamiento crítico y comprender que la historia no es una verdad absoluta, sino una construcción basada en múltiples evidencias. Por ejemplo, tenemos el primer criterio, verificar el autor, de preferencia a las fuentes institucionales como los que provienen de universidades, centros de investigaciones. Estas fuentes suelen tener mayor rigor académico. También evitar fuentes anónimas. Si el sitio web o el documento no indica quién es el autor, es mejor descartarlo, ya que no se puede comprobar su confiabilidad. Además, también consultar varias fuentes, que no se queden con una sola versión, sino que se debe contrastar la información y de esta manera ayuda a tener una visión más completa de hechos históricos. Incluso es útil revisar lo que son fuentes que tengan puntos de vista opuestos. También la diversificación de lo que son tipos de fuentes, no solo textos. También pueden usar relatos orales, videos, fotografías, mapas, ya que cada tipo de fuente aporta una perspectiva distinta. Ya. Aplicar estos criterios no solo mejora la calidad del aprendizaje, sino también forma ciudadanos críticos, capaces de cuestionar y analizar el pasado con fundamento. Como señala Carretero y Santisteban, que la historia debe entenderse como una construcción y no como un relato único y cerrado. Le doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Bueno, como profesor de Ciencias Sociales en un contexto rural, cuando yo trabajando en Andahuaylas, he comprendido que la enseñanza de la historia no es solamente una transmisión de contenidos, sino es acompañar a los estudiantes en el desarrollo de una mirada crítica sobre el pasado, ¿no? Este trabajo me ha permitido articular mi práctica docente con enfoques contemporáneos, ¿no?, del currículo nacional, especialmente competencia 17, que busca que los estudiantes construyan interpretaciones históricas, ¿no?, a partir de diversas fuentes, ¿no?, desarrollando conciencia histórica, su imaginación y demás, ¿no? A mí me agradan, por ejemplo, autores como Flores Galindo, la Escuela de los Anales, el propio Michel Foucault, a quien, bueno, he dedicado también algunas investigaciones, también artículos en mi propia tesis de maestría, han sido para mí fundamentales para romper con esta idea centrada en esta gran historia, ¿no? Una historia que simplemente habla de los grandes héroes, las batallas y las fechas, cuando la historia es mucho más que eso, ¿no? Yo creo que todo ello nos recuerda que la historia es una construcción, ¿no?, un campo de disputa simbólica del poder, ¿no?, donde también las relaciones de poder están en constante juego, ¿no? Y también incorporar esta perspectiva del aula me ha llevado a promover metodologías, ¿no?, de indagación, análisis de fuentes, ¿no?, narrativas, también la cuestión de los testimonios, los estudiantes que pueden ver y que dialoguen también con las memorias locales, ¿no?, de sus padres y demás, ¿no? Porque, digamos, había muchos de mis estudiantes, sus padres, de una manera
tenían la carencia, digamos, de una educación secundaria, pero su testimonio, tanto de ellos y de sus abuelos, por el hecho de no ser letrados también, yo creo que ese testimonio es valioso, ¿no? Por ejemplo, donde yo estaba en Quisguará, el caso de la reforma agraria, era valioso el testimonio, ¿no? Porque ahí se dio la expropiación de una de las haciendas, ¿no? Y bueno, desde mi formación filosófica también yo concibo también la formación de mis estudiantes como un acto de alguna manera ético-político, ¿no? De alguna manera yo busco formar estos ciudadanos que piensen, que cuestionen, que reconozcan su silencio, las exclusiones, ¿no? En una sociedad tan complicada como la que vivimos, ¿no? Y trabajar esas competencias yo creo que nos ayuda a tener un enfoque sobre el pasado, una planificación, una evaluación crítica sobre este, y de alguna manera nos ha permitido a transformar mi manera de enseñar, ¿no? Transformar esta manera conectando los saberes académicos con las realidades de mis estudiantes, ¿no? Y bueno, yo creo que este curso sí está enriqueciendo mi mirada docente, también me reafirma mi compromiso, ¿no? De formar sujetos históricos conscientes, críticos, ¿no? Y que busquen una sociedad mucho más justa.